Sobre laicidad y democracia. Estamos en un momento crucial, o así lo sentimos. La historia, cuando pase, cuando muchos de nosotros ya estemos criando malvas, dirá si realmente fue crucial o no. Pero nosotros, quienes vivimos estos momentos, sí estamos sintiendo esta crisis como una crisis profunda, que de alguna manera ha seguido el esquema marcado por algunas teorías sociológicas de que lo que empezó siendo una crisis económica, por su larga duración se transformó en una crisis social y por su larga duración ha terminado siendo una crisis política. Y en España, pues mucho más profunda, porque el sistema político que nosotros tenemos en España, el sistema político, no voy a tener el atrevimiento, ni además es que no lo creo, de decir que nos dimos los españoles, sino que unos españoles nos impusieron a otros, a la gran mayoría. Ese sistema chirría mucho, está lleno de contradicciones, y entonces esa crisis política se convierte en un choque social. A esto, ¿qué tiene que decir el laicismo? Voy a dar la palabra, sin más, al primer ponente, Miguel Ángel López. Con la comunicación. Bueno, pues muchas gracias, José Luis, y buenas tardes a todos. Cuando leí la invitación de Europa Laica, a la cual pues agradezco tanto como Asturias Laica la posibilidad de abrir un turno de comunicaciones junto con ponentes ya establecidos, atendiendo a la propuesta de las dos mesas sobre laicidad y democracia que puede aportar el laicismo en estos tiempos de incertidumbres y de crisis política, social y económica, y con el formato que nos proponía la organización, planteé irremediablemente mi comunicación en forma de diálogo y la titulé de ese modo como tienen ustedes en la carpeta, en la comunicación que les aparece. En diálogo desde el laicismo, en su perspectiva filosófico-política, para una democracia española, para una democracia española, que no es precisamente esa que tenemos como resultado de la transición. Son cuestiones relativas a la promoción de un proceso constituyente en España desde la perspectiva del laicismo filosófico-político. Una situación de carácter económica, pero también política, donde la sociedad progresivamente y de una manera cada vez más mayoritaria va tomando conciencia de la necesidad de iniciar una etapa nueva, una etapa vinculada de la llamada transición a la democracia española, que no contuvo en modo alguno un proceso constituyente que diese la oportunidad al pueblo español de afrontar pues cuestiones básicas que se cerraron con ese llamado consenso, como por ejemplo la cuestión territorial y por supuesto la cuestión religiosa. Una cuestión religiosa que como sabemos, ¿verdad?, retoma el concordato de 1953 en unos acuerdos cocinados en la trastienda, firmados pocos días después de firmar la Constitución española, en diciembre del 1978. Ese precisamente es el punto de partida de las 7 cuestiones que yo presento esta tarde. En primer lugar, desde hoy, es decir, 35 años después de la aprobación de la actual Constitución española, se hace admisible asumir sus catastróficas consecuencias en relación a las pretensiones laicistas emanadas, puestas en vigencia en la anterior Constitución de 1931, pues el movimiento que Europa Laica representa, sin duda alguna, muestra una negatividad a ese tipo de planteamientos. No voy a responder a ninguna cuestión, quiero simplemente desarrollarlas
y dar pie al debate posterior, o al menos proponer el debate posterior en esa dirección. Unas cuestiones que, por lo demás, nacen del diálogo, de la lectura, de las conversaciones con don Gonzalo Puente Ojea, que nos honra con su presencia, tanto hoy como en su intervención de ayer. Dicho todo lo cual, si realmente coincidimos en que existen virtualidades anestésicas que la llamada transición a la democracia fue capaz de producir, y durante muchos años así lo ha hecho, con la palabra consenso, vendida internacionalmente como la panacea de todo salto de una dictadura a democracia, si coincidimos, además, si coincidimos también en que esta transición fue la llaman algunos, ¿verdad?, con múltiples nombres. Por ejemplo, fue la frustración de lo posible, caracterizada por carecer de un proceso constituyente democrático y por provocar una fusión de los nuevos dirigentes democráticos con los dirigentes del franquismo. Y si, en consecuencia, se hace evidente, como digo, explica sin descanso y de forma magistral Gonzalo Puente Ojea, que los protagonistas del franquismo y sus clientelas se frotan las manos por la estulticia de una oposición tan irresponsable y ahora fungen con las mismas caras, aunque algo envejecidas, como demócratas de toda la vida. ¿Cómo es posible, desde esta perspectiva, si coincidimos realmente en todo ello, recuperar nuestra memoria común? Solamente una ley de libertad de conciencia puede suponer la base para la promoción de un modelo eficaz de Estado laico. Qué duda cabe que no, pero es imprescindible, o lo ha sido al menos hasta este momento. ¿Qué tipo de acciones pueden contribuir a socavar el sistema? Acciones ya sean pequeñas en nuestro contexto inmediato, microacciones, o acciones de mayor relevancia a nivel tanto político como jurídico. Desde 1978 han pasado, como decía, 35 años. Sería muy conveniente comenzar levantando acta de los responsables que han contribuido a mantener el Estado llamado aconfesional habitualmente, criptoconfesional, confesional, en el que vivimos. ¿Quiénes han contribuido a la interpretación clerical de la Constitución? Que no es la única que tiene, por otra parte, pero ¿quiénes han contribuido a esa interpretación? Por otra parte, como decía, cocinada, sin luz y sin taquígrafos. ¿Quiénes han consolidado el poder clerical en el ámbito educativo, perpetuando los privilegios conseguidos con la dictadura mediante la creación de centros privados y centros llamados concertados, es decir, privados pero subvencionados, con un parafuncionariado de catequistas y a través del adoctrinamiento religioso de la ciudadanía escolar española? Solamente el bipartidismo que se estableció en la transición para frenar completamente a la izquierda española, solamente PSOE y PP, sin duda alguna que no. Nos quedaríamos cortos en esa apuesta y en esa búsqueda de responsables. ¿Quiénes han legalizado la liberación de las inmatriculaciones para la Iglesia Católica? Sin duda alguna que no ha sido la ley que en la época de José María Aznar, en 1998, revisó la ley anterior de la dictadura del 46 en esas inmatriculaciones. Se ha mantenido posteriormente, y no solamente desde los poderes políticos. La fuerza judicial también tiene mucho que decir en ello. ¿Quiénes permiten financiar a la Iglesia Católica con unos 11.000 millones? Cálculos aproximados, cálculos con datos constatables. Hay muchos datos que no son constatables y que elevarían esta cifra, pues probablemente la duplicarían. ¿Quiénes, decía, permiten financiar a la Iglesia Católica con unos 11.000 millones de euros anuales de dinero público?
Esta mañana se decía que, por ejemplo, Cáritas está financiada con parte de dinero público, la mayor parte de dinero privado, pero solamente un 2% por parte de la Iglesia Católica, aunque a ellos recurren sistemáticamente para hacer gala de su carácter benéfico. Bueno, pues, sentados y revisados esos elementos básicos y esos presupuestos de la transición española, mirando al fondo de la cuestión dogmática de la religión, si hoy consideramos que están derrotados todos los espacios donde la religión católica y el resto igualmente, no hay café para todos, si hoy están derrotados todos los espacios donde hallar las fuentes veritativas de la religión desde el punto de vista racional y científico, ¿qué sentido tiene mantener las componendas entre el poder político y el que se autoerige poder religioso y reconocido históricamente como otro poder en un dualismo ontológico y político inadmisible? El entendimiento entre la ambición del poder político o de los políticos que usan ese poder político, el entendimiento entre la ambición del primero y la avaricia del poder religioso puede someter irremediablemente a la libertad de conciencia, la igualdad, la imparcialidad jurídica y los derechos humanos. Desterrada la apología espiritualista del análisis científico honesto, ¿cuáles son los refugios desde los que la religión católica defiende su monopolio de la fe en España y fuera de ella? El hecho es que, al contrario de lo que defiende el victimismo histórico y, por supuesto, actual, eclesiástico, de la Conferencia Episcopal Española, el poder clerical en nuestro país se ha reforzado en democracia de manera amplia respecto a la dictadura. Después de 40 años de nacionalcatolicismo, tanto en un plano simbólico como en un plano financiero, como en el plano cultural, en el plano docente, en el plano mediático y, como consecuencia de todo ello, también en el plano pastoral. Bueno, pues sin duda, los múltiples poderes políticos, incluyendo el clientelismo local, potenciado por el desarrollo de un modelo territorial autonómico de corte caciquil en la tradición española, han contribuido a esa situación. La cuestión es, ¿qué papel legitimador posee la intelectualidad universitaria y el periodismo profesional en toda esta situación, más allá de que el mundo empresarial controle ese ámbito mediático? Hay profesionales detrás que cuya contribución es impagable en el seguimiento que hacen de visitas papales, de obispos, arzobispos, de la larga historia criminal de la Iglesia católica, por ejemplo. En los últimos años ha pasado a tener visibilidad mediática la impunidad de los pederastas, religiosos y seglares, protegidos por la Iglesia católica. Tras procesos judiciales no abiertos en España, ¿vale?, abiertos en España prácticamente desde finales de los años 90, inicios del año 2000, procesos judiciales abiertos en Estados Unidos, Irlanda, Alemania, Australia. No había pederastia en España. Bueno, pues todo parecía indicar que, según los datos de los medios de comunicación, no lo había. Cuando los datos que manejaban incluso organizaciones críticas dentro del catolicismo y, por supuesto, laicistas eran contrarias. Todo estaba bajo la losa del silencio. Bueno, pues el silencio y la impunidad ¿es la única respuesta del Estado de Derecho en España? ¿O lo es, en cambio, el conformismo de la sociedad civil tras el pretendido éxito de algunos casos, alguno pues
reciente, ¿verdad?, del mes pasado en Mallorca, promovido incluso por el Obispado de Mallorca contra un sacerdote pederasta. Después de largos años de litigio, después de haber humillado a las víctimas y atendiendo al reclamo explícito por parte del Vaticano. En definitiva, y con ello ya cierro mi intervención, con esta primera exposición y propuesta de cuestiones, que a día de hoy, ¿qué esperamos celebrar? Y atendiendo a lo que los ponentes que me han precedido han anunciado, ¿qué esperamos celebrar el próximo 14 de abril de 2031, cuando sea el centenario de la proclamación de la Segunda República? ¿Qué esperamos celebrar? ¿Esperamos celebrar el recuerdo en un sentido autobiográfico, mirando hacia nuestro interior, en un sentido político, lo que pudo ser y nunca fue, las décadas de humillaciones, de frustración de lo posible? ¿Qué esperamos celebrar? Bueno, pues el inicio del trabajo comienza hoy con una perspectiva puesta en el futuro, teniendo claro de dónde venimos y qué pretendemos y qué es la situación que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar a continuación a dar la palabra a César Tejedor. Bueno, muchas gracias, José Luis, a Europa Laica y a Asturias Laico, y a todos ustedes por no haberse dormido todavía a estas horas. Como la propuesta es fomentar el diálogo, tampoco quiero yo extenderme mucho con una especie de conferencia, y he preparado una cosa simplemente como gancho, a ver si ustedes pueden responder a las preguntas que yo no voy a poder responder. En estas jornadas ya se ha dicho por activa y por pasiva que el laicismo y república son lo mismo. Yo añado, una democracia sin laicidad y sin república no es una democracia. Lo que está en juego, en el fondo, de lo que estamos hablando estos días, y todo el movimiento laicista, es del concepto de libertad que manejamos. Desde mi punto de vista, la libertad de la que cada vez se habla más, esa palabra que cada vez aparece en más documentos oficiales, en más constituciones, en más leyes, se está perdiendo. Es decir, la libertad como autonomía se ha perdido. Nos han impuesto otra especie de libertad que no es aquella libertad autónoma kantiana que hacía al individuo partícipe en la toma de decisiones sobre las normas que le afectan. Eso es el republicanismo, el vínculo entre la vida pública y la vida individual. Es decir, hablándonos cada vez más de libertad, nos han introducido en un proceso de idiotización, en el sentido etimológico del término. Saben que idiota viene del griego idión, que significa la vida privada. Un idiota es aquel que se enclaustra en su vida privada y pierde todos los vínculos con la vida común. Esto interesa, evidentemente, a unos pocos. Se ha perdido, por tanto, la libertad como autonomía, como la capacidad de participar en la toma de decisiones. En este contexto de crisis, tal y como presentaba José Luis, ¿qué tenemos que hacer los defensores del laicismo? Participar sobre todo en la sociedad civil, que es la única vía que nos han dejado para reclamar esa autonomía que hemos perdido. Pero ¿cuál es el enemigo al que tenemos que encarar? Desde mi punto de vista hay tres enemigos a los que tienen que encarar los movimientos laicistas en la actualidad. Esos tres enemigos están poniendo en jaque tres cimientos básicos de la democracia. Los cimientos que constituyen la soberanía popular, el pluralismo ideológico de la sociedad y la justicia social. Los tres enemigos son la monarquía, el clericalismo teológico-político y el neoliberalismo. Y en eso voy a basar mi breve exposición. Con respecto a la institución monárquica,
lo que está en juego es la soberanía popular, es decir, la capacidad del pueblo para decidir quién quiere que sea su jefe o sus gobernantes. Si ustedes revisan el texto constitucional, concretamente el título 2, que habla sobre la corona, verán que todo el título 2 y concretamente los primeros artículos de ese título 2 son una vulneración flagrante de los principios que recoge la Constitución en el título preliminar. En ese título 2, por ejemplo, se habla de la corona como una institución hereditaria. Se habla de la prevalencia del varón sobre la mujer, en todos los casos. Incluso se cita a don Juan Carlos de Borbón como la persona del rey que es inviolable y no está sujeto a responsabilidad. Desde el poder político se quiere decir, se nos dice, desde el poder político y desde el púlpito, que claro, abolir la monarquía en España es un problema que implicaría reformar la Constitución y que tal y como están las cosas, la monarquía es constitucional. Y eso supuestamente es legítimo en una democracia con una Constitución como la nuestra. A mí no me vale, sobre todo después de que la Constitución haya dejado de pertenecer al pueblo. Es decir, cuando es imposible reformar la Constitución en unos casos, pero es muy posible hacerlo en 2 semanas sin contar con el pueblo en otros, significa que la Constitución se ha convertido en ideología. La Constitución se ha convertido en el instrumento ideológico al servicio de la clase dominante, del poder político. Y hablo utilizando conceptos marxistas. En ese contexto, la Constitución es un lastre. Hay que eliminarla y rehacerla. Y quien tiene que rehacerla es el pueblo. Rousseau, un republicano clásico, decía: antes de examinar el acto por el cual un pueblo elige a un gobernante, es preciso examinar el acto por el cual un pueblo es un pueblo. Ese acto a través del pueblo se constituye como laos, como pueblo indivisible en unidad, es la Constitución. Cuando esa Constitución ha sido secuestrada, hemos perdido todo vínculo con la idea unitaria del pueblo que hace referencia al laicismo. El movimiento laicista, por tanto, debe sumarse, desde mi punto de vista, al clamor popular, que ya está en las calles, por la abdicación de la institución monárquica. Pero también debe sumarse a un reclamo por la reforma constitucional, reescribir de pe a pa toda la Constitución. Mientras sigamos bajo el amparo de esta Constitución, no habrá Estado laico posible. El segundo gran reto del laicismo en la actualidad, del cual venimos hablando todas estas jornadas, también es el clericalismo teológico-político. No voy a repetir cosas que ya se han dicho, simplemente querría añadir que el laicismo debe luchar frente a todo tipo de integrismo. En España tenemos un claro ejemplo del integrismo religioso, que es la Conferencia Episcopal Española. Desde mi punto de vista, integrista es cualquier institución cuyo objetivo último sea instaurar el reino de Dios en la tierra. Cuando una institución cualquiera pretende que ese sea su objetivo, eso es un integrismo. Si quieres instaurar el reino de Dios, instáuralo en tu corazón, pero no en la tierra, porque entonces estamos hablando de otra cosa, realmente. La Conferencia Episcopal Española es una institución parapolítica que tiene carta blanca, y no solo carta blanca, sino también cheque en blanco en este Estado. Es un ejemplo más de que, aunque hablamos de democracia y hablamos de libertad, lo último que hay aquí es democracia ni libertad. Los documentos que día tras día están publicando desde la Conferencia Episcopal Española vulneran completamente todos los derechos y libertades que están recogidos en la Constitución y nadie hace nada. Concretamente me remito a un documento ya clásico de unos años, Teología y secularización en España, un documento que publicó la Conferencia Episcopal Española en 2006, en el cual claramente, sin reservas,
desacreditan el laicismo como relativista, conspirador y disgregador. Reivindican el principio de autoridad para la conciencia. Niegan, por tanto, el derecho a la libertad de conciencia. A partir de ahí critican el pansexualismo de la sociedad democrática actual, alentada por los valores del laicismo, critican los derechos de los homosexuales, del aborto y todo eso. Eso es un documento oficial y en la democracia, si eso se permite, es que no estamos en una democracia. Si ustedes tienen posibilidad de acceder a Internet, porque está publicado en Internet ese texto, lo pueden leer perfectamente. Simplemente quería recoger unas palabras pertenecientes al punto 58 de ese texto. Dice el documento Teología y Secularización en España: el juicio de la conciencia no establece la ley, sino que afirma su autoridad, al ser percibida como norma objetiva e inmutable, e impulsa al hombre a hacer el bien y evitar el mal. La conciencia, por tanto, no es una fuente autónoma y exclusiva para decidir lo que es bueno o malo. Al contrario, en ella está grabado profundamente un principio de obediencia a la norma objetiva, que fundamenta y condiciona la congruencia de sus decisiones con los preceptos y prohibiciones en los que se basa el comportamiento humano. Es un claro atentado contra la libertad de conciencia. El tercer reto del laicismo en la actualidad es el neoliberalismo, la política económica que todos conocemos como el neoliberalismo en la actualidad. Desde el punto de vista de los defensores del laicismo, el Estado tiene la obligación no solo de reconocer la libertad de conciencia de los individuos, sino además el deber de hacerla posible. Esto entronca con el concepto de justicia social, de derechos sociales, de servicio público, si queremos. El Estado tiene que promover y establecer las condiciones que hacen posible que todos los ciudadanos puedan ejercer esos derechos. A un minusválido de poco le sirve que le digan que tiene libertad de movimientos si todas las aceras están levantadas un palmo del suelo. Esta es la idea. De poco sirve que nos digan que podemos creer en lo que queramos si seguimos teniendo una asignatura en los colegios públicos de religión católica. La idea de que los ciudadanos no son meros depositarios de derechos, sino que tienen que hacerse capaces de ejercer esos derechos, es una idea ilustrada. Ya Kant lo decía en un texto que les invito a leer. Se titulaba en torno al tópico «Tal vez eso sea correcto en la teoría, pero no sirve para la práctica». Kant decía: un Estado genuinamente republicano es aquel que no solo reconoce derechos y libertades individuales, sino que fomenta que todos puedan ejercerlos, hacer capaces a los ciudadanos de ejercer esos derechos. Esto no es ni más ni menos que la promoción de la emancipación del laos, el principio por el cual se pone en relación, entre otras cosas, el origen del dinero público con el destino de ese dinero público. El dinero público debe servir para emancipar al laos, para hacerle capaz de tener derechos. La justicia social, por tanto, es una obligación del Estado, y el Estado tiene que garantizar los derechos sociales como lo que son, derechos, y no como obras de caridad eventuales, que es a lo que estamos tendiendo con la privatización de los servicios públicos, con el clientelismo al que tiende esa privatización. La mentira del mercado como generador de equilibrio se está imponiendo en toda Europa, se está imponiendo en todo el mundo. ¿Quién se cree hoy en día que el mercado genera equilibrio? O, en cualquier caso, ¿quién se cree que el equilibrio que genera el mercado es un buen equilibrio? El neoliberalismo somete al ser humano a una nueva dictadura, que no es que sea diferente de la anterior, es la dictadura del capital, la dictadura que se sirve del mecanismo de la mano invisible para maximizar el bienestar de unos pocos, sometiendo a los demás. La ética y la política quedan sometidos al imperio del capital, y si no,
Solo hay que ver las noticias cuando hablan de Eurovegas. Engels, amigo de Marx, lo vio perfectamente. Supo perfectamente que aquella ideología que provenía de Adam Smith era perjudicial para toda la humanidad, y lo explicó así. Darwin no se daba cuenta de qué sátira tan amarga escribía acerca de los hombres, y en particular acerca de sus compatriotas, al demostrar que la libre competencia, la lucha por la existencia, que los economistas ensalzan como la más alta conquista de la historia, es el estado normal imperante en el reino animal. La libertad que propugna, por tanto, el neoliberalismo queda reducida a la libertad de los poderosos, de los que pueden imponer sus fines, mientras que el resto de la sociedad queda sometido a una razón supuestamente instrumental, que se tiene que limitar a apañárselas para conseguir los fines que nos imponen, ¿no? Chomsky, en un librito que no sé si creo que no está publicado en España, que se llama La democracia de mercado en un orden neoliberal, decía: una libertad sin opciones es un regalo del diablo. Esto es lo que nos están imponiendo, una libertad sin opciones. Desde este punto de vista, el neoliberalismo es una ideología economicista que tiene como objetivo la acumulación de capital en manos privadas, frente al laicismo, que es una reivindicación ético-política que tiene por objetivo la universalización de la justicia en el ámbito público. El neoliberalismo es una ideología rentable a corto plazo para los más ricos. El laicismo, en cambio, es rentable a largo plazo para el pueblo. El neoliberalismo requiere ciudadanos serviles y dependientes, que ya no son capaces de darse los fines a sí mismos. El laicismo propugna precisamente todo lo contrario, la emancipación de las personas. Estos son, desde mi punto de vista, los tres retos del laicismo en la actualidad: enfrentarse a la monarquía, enfrentarse al clericalismo teológico-político y enfrentarse a la política económica que llamamos neoliberalismo. Estas tres cosas, en el fondo, son lo mismo. Las tres cosas coinciden, es un único poder. Los tres se erigen sobre la idea de que la libertad es compatible con determinadas discriminaciones de tipo económico, fiscal, ideológico. Las tres cosas a la vez se basan en una concepción jerárquica de la sociedad, frente al ideal republicano del Estado, que es un ideal de horizontalidad de la ciudadanía. Las tres cosas se basan en una preferencia por unas fuentes autocráticas del poder, que son incompatibles con una concepción inmanente de la legitimidad del poder. Eso es lo que define a la democracia según Rousseau, una democracia verdaderamente republicana. Ante este reto, ¿cuál es la salida? La salida es reconstituir la democracia, exigir la democracia que no existe. Actualmente vivimos en una democracia fantasma. Yo la he definido así en algunos sitios. Una democracia que parece que está, pero no está. Una democracia que nos venden, pero que no ejercemos. Al pueblo se le ha arrebatado la Constitución, ya lo he dicho, pero es que a la vez la separación de poderes supuestamente ilustrados de la mano de Montesquieu no existe, es ficticia. Como si no, el juez Garzón hoy siga siendo el único condenado por la trama Gürtel. ¿Acaso hay separación de poderes? Es una mentira, no hay democracia. Tampoco hay posibilidad de participación ciudadana efectiva en la deliberación pública sobre las leyes. Los antiguos mecanismos que permitían a los ciudadanos presentar un proyecto en el Parlamento se los han cargado. Las firmas ya no valen. Ya no hay un número de firmas que obligue a nadie a tener en cuenta ninguna reivindicación. Es decir, el reto ahora mismo, y aquí cedo la palabra al compañero Pablo, es ver cómo somos capaces de pasar de esa democracia fantasma capitalista a una democracia esencialmente republicana. Muchas gracias. Gracias a ti. Pues muchas gracias. Quisiera empezar con una cita
que es un cuento, y aunque ahora mismo está la cosa con la morriña aquí, espero que nos sirva para adormilar más. El cuento, desde luego, no es para dormir. Dice así, dice: había una vez un hombre que vivía en la escasez. Después de mucha aventura y de un largo viaje a través de la ciencia económica, conoció la sociedad de la abundancia. Se casaron y tuvieron muchas necesidades. Esto es de Jean Baudrillard. Bueno, he querido, la parte que nos hemos repartido aquí entre César y yo, voy a terminar de desarrollar un poquito el contexto de estos retos que ha definido César, añadiéndole, además del institucional y del económico y tal, una parte un poco más del aspecto social, refiriéndome a la sociedad en la que vivimos, es decir, el tipo de sociedad, el modelo de sociedad en el que estamos, y que no es otro que, bueno, como ayer decía José Luis, estamos en una sociedad de clases, pero muy concreta. No es la misma sociedad que la sociedad industrial, no es la misma. No. Ahora mismo estamos en un modelo de sociedad de consumo y ya bastante avanzado, ¿no? Uno muy concreto. En este modelo de sociedad de consumo ya los consumidores son los seres políticos y sociales. De modo que ahora, frente al conflicto que se daba por la propiedad de los medios de producción, ahora el conflicto pasa a ser, diría, más importante por la propiedad de los medios de consumo. Es decir, ahora mismo la soberanía no estaría en el pueblo. ¿Y dónde ha pasado la soberanía? Es decir, nos la han arrebatado, nos la han tal. ¿Y dónde ha ido la soberanía? Bueno, la soberanía es que el pueblo ha pasado a ser ahora el público. Entonces, de forma clara, la soberanía está en la opinión pública. Esto que llaman la opinión pública. Que hay quien defiende que se construye de abajo arriba, que es esto, casi como si fuese el mecanismo de recogida de firmas. Pero bueno, la opinión pública es una cosa totalmente, aquí creo que podremos coincidir buena parte, que es una cosa totalmente construida desde arriba, ¿no? Bueno, pues esta opinión pública se construye precisamente a través de los medios de comunicación principalmente. Y por eso nos encontramos a gente de muy amplia gama que nos coge y nos plantea que con la aparición de la televisión murió la democracia. Con esa herramienta, sobre todo al servicio de quienes pueden utilizarla ahora mismo, es imposible que haya una democracia, por lo menos como queremos entenderla nosotros, ¿no? En esta supuesta democracia, las libertades, precisamente, pues ya no tenemos unas libertades reales en las cosas importantes. Es decir, aquí las personas no tienen acceso a la vivienda, no tienen acceso. Bueno, aquí se dan un montón de circunstancias en las que realmente vemos que las únicas libertades que hay son encima de todo impuestas. La única libertad de las que tenemos posibilidad de elección es pues desde la chaqueta que llevo, el pantalón que llevo, a poco más. Es decir, una libertad exclusivamente en el consumo, ¿no? Bueno, en este sentido podemos discernir de esta democracia capitalista cómo se ha pasado de esa democracia capitalista industrial a una democracia de consumo, en el que el pueblo, mientras que la democracia industrial estaba el pueblo, que eran los trabajadores, claro, siempre que estuviesen desorganizados, si no ya pasaba a ser otra cosa, ¿no? Esto que nos vienen diciendo ahora los terroristas, ¿no? Todo esto. Y lo mismo pasa en esta democracia capitalista de consumo, ya no la industrial, en la que está el público, que también se deja esa la opinión pública, mientras se contente con consumir. Los consumidores, mientras se contenten con consumir, pues no pasa nada, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que en este contexto social el ámbito institucional también sufre unas transformaciones muy importantes. Entonces, el Estado, que hasta ahora todavía lo tenemos en los discursos, el estado del bienestar, pues bueno, realmente queda totalmente desvirtuado. Es decir, cuando nos ponemos a analizar de una forma a nivel incluso técnico, de definición, el estado del bienestar, ¿qué es? Bueno, pues en el estado del bienestar está la sanidad, la educación, pero no solo estos dos pilares fundamentales, sino que hay más cuestiones, ¿no? Con el pleno empleo o algunas cuestiones más. Bueno, pues todo esto ahora mismo, ¿dónde lo estamos viendo? La sanidad, ya lo comentábamos ayer, la estamos viendo cómo se desmantela, la educación 3/4 de lo mismo, el empleo. No sé si con 6 millones de parados me parece muy atrevido hablar de estado de bienestar.
con una media de 9-10 suicidios diarios en España, de los cuales 3 de ellos son por motivos económicos, me parece muy atrevido hablar de estado del bienestar. Me parece que es un insulto. Es un insulto, me parece. Entonces, en este momento, realmente, es que no se puede hablar de estado de bienestar. Por lo tanto, el discurso que tenemos ahora mismo, que se sigue desarrollando, que se sigue diciendo ahora mismo, es decir, bueno, no voy a decir el discurso, sino lo que viene a decir en definitiva, que es, en definitiva, virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Pero es que eso de virgencita, virgencita, que me quede como estoy, no me parece ahora mismo tampoco muy apropiado, porque es que como estamos, me parece que no estamos muy bien. Entonces, si ahora mismo no estamos bien, pues vamos a intentar construir algo mejor, ¿no? Pero es que aún así, en este sentido tampoco me parece apropiado el discurso de quedarnos como estamos porque estamos yendo a algo peor. Tampoco me parece apropiado porque es que como estábamos antes, incluso como estábamos antes, es decir, cuando se está planteando volver al estado del bienestar, bueno, el estado del bienestar que teníamos aquí en España no tiene nada que ver con los modelos de estado de bienestar. Incluso ya vamos a ponernos en la media europea, ya no vamos a coger y decir vamos a un estado ideal, ¿qué tal? No. O sea, es que aquí hemos estado sufriendo engaño tras engaño y tampoco me parece que volver al engaño anterior sea lo propio. Y para terminar con el tema de la descripción, tendríamos el tema de la ideología, ¿no? Que ayer también hablabais de la cuestión de la ideología desde un punto de vista marxista, ¿no? Sería. Bueno, pues en este aspecto, la sociedad de consumo estaría totalmente desideologizada. Es decir, en el sentido de, ahora mismo, de lo que se habla, y esto me parece que tampoco es una cosa que sea muy reveladora, todo el tema del pensamiento único. Bueno, pues mientras esté implantado el pensamiento único, aquí todo el mundo somos consumidores, aquí no hay alternativa, y cuando digo no hay alternativa es que no hay alternativa real, es decir, no tenemos ahora mismo una posibilidad real de coger y decir, oye, bien, mañana o en las próximas elecciones, o por poner una cosa concreta, vamos a coger y vamos a cambiar las cosas. ¿Alguien se lo cree? ¿Que en las próximas elecciones vayamos a cambiar las cosas? Yo sinceramente no me lo creo. O sea, yo creo que en las siguientes elecciones incluso podemos ir a peor. O sea que... Bueno, pues en este contexto, que se resume muy bien lo que decía ayer el propio José Luis, que después suscribió Gonzalo Puente Ojea, lo principal es la tecnología. Y decía José Luis, lo anoté porque me pareció muy sintético. Dice, la tecnología de la clase dominante le permite hoy a esta conseguir que la gente se suicide antes que luchar. Esto me parece a mí que no es propio de una... no se puede dar en una sociedad democrática, no se puede dar en una sociedad que no sea otra que esta sociedad de un capitalismo del que el consumo, bueno, es lo que impera y es la única institución dominante, ¿no? Entonces, en este aspecto, bueno, tenemos un montón de instituciones, la gestión, el marketing, la publicidad, que son esta tecnología de la que dispone la clase dominante. Pero es que me parece además unas instituciones que se han construido para esa propia clase dominante, con lo cual no me parece que sea una vía posible para poder cambiar las cosas. Es decir, a través de la gestión, el marketing, la publicidad, me parece a mí que aunque consiguiésemos conquistar esas instituciones, no podríamos realmente cambiar las cosas. Están hechas para que se hagan realmente las cosas desde arriba. Es decir, en definitiva, lo único que podremos conseguir si las conquistamos es cambiar a los que están de arriba, ponernos nosotros y ser nosotros los que ejerzamos esa coerción. Pero es que nosotros lo que estamos diciendo precisamente es que no queremos la coerción. Bueno, en ese aspecto, ya pasando a la segunda parte, que sería, bueno, el aporte del laicismo, pues claro, lo que el laicismo precisamente aporta es coger y decir, es oponerse a todo ese modelo, El laicismo no va a coger y va a proponer ir a conquistar la publicidad, conquistar el marketing, no va a proponer utilizar medios de coerción. Lo que estamos proponiendo es instaurar una libertad de conciencia. El laicismo, por tanto, y esto es lo que propondría, me parece que es la única vía de construcción de una alternativa real. Es decir, si ahora mismo decimos que no hay alternativa
de coger y de que en las próximas elecciones vamos a cambiar las cosas, me parece a mí que si no la hay que construirla. Y para construirla tendría que ser única y exclusivamente con el laicismo como fundamento. Una propuesta concreta, desde luego, a través del republicanismo. Pero, como digo, ese republicanismo tendría que tener muy claro que en su fundamento tiene que estar el laicismo, si no, no es un republicanismo como lo entendemos, como desde luego históricamente se viene entendiendo en España, ¿no? El republicanismo español creo que tiene la suerte de haber entendido eso, por lo menos en el siglo XX, de una forma muy clara. La suerte, y creo que precisamente fue la desgracia que le cayó encima, ¿no? De que se opuso realmente a los intereses de una dominación. Es decir, se propone con esto, por lo tanto, que no haya una dominación por parte de nadie. Una democracia rusoniana tendría esto: todos somos iguales. Solo puede ser así con unos principios laicistas muy claros. Para concretar y terminar, plantearía que la única posibilidad que tenemos es construir un proyecto republicano que tenga muy claro que todos sus fundamentos radican en el fondo en la libertad de conciencia. Es decir, que si del republicanismo se pretende defender los derechos humanos, hay que tener muy claro que el fundamento de los derechos humanos está en la libertad de conciencia. Y esto debe hacerse de una forma concreta, que es de una forma explícita, no implícita. Es decir, no podemos coger y que vayamos en busca de los movimientos republicanos, le planteemos el discurso laicista y nos cojan y nos digan sí, en eso estamos de acuerdo, en eso todo el mundo lo compartimos, lo asumimos, está todo bien, pero ni se dice ni realmente se plasma luego en un discurso. No, eso no puede ser. Porque entonces lo único que estamos haciendo es parcializar el propio discurso. Es decir, será una república que tenga claro el feminismo, que tenga claro que los derechos LGTB, tal. Pero todo esto son las luchas parciales, que son las únicas que han tenido éxito hasta ahora, de una forma siempre parcial. Son las únicas que se han permitido que triunfen, las reivindicaciones parciales, nunca de una forma integradora, integral. Decía el Roto, cada uno a lo suyo. Qué gran proyecto colectivo. Precisamente el laicismo me parece que vendría a luchar contra esta posición, ¿no? De cada uno a lo suyo. No, vamos a construir algo colectivo, algo realmente integrador. Y realmente todo lo que se ha dicho en esta jornada se podría recoger en realmente eso. Tanto el republicanismo como el laicismo tienen ese componente. Entonces, un republicanismo que no tenga claro ese componente integrador no puede ser una alternativa, y no creo que vaya a ser real. Decía esta mañana, nos citaba Cristina a Bakunin diciendo: la esclavitud intelectual tendrá siempre por consecuencia la esclavitud política y social. Creo que era así la cita, si la he notado bien. Pues esto sería la consecuencia. Si no tenemos claro desde el principio que el laicismo tiene que ser el punto de partida, me parece que siempre vamos a tener ese fallo, de que la esclavitud intelectual será la primera en llegar y, por lo tanto, arrastrará a todo lo demás y se cargará todo el proyecto. No será un proyecto sólido. Un proyecto republicano que no tenga el laicismo claro no será un proyecto sólido. Y en este sentido, y con esto ya sí termino, la Tercera República estoy seguro que va a venir. Pero cómo venga será lo importante. Si nos la traen, será sin tener esto claro. Si nosotros la traemos, debemos tener esto claro, porque si no, será igual que si nos lo hubieran traído. Así que por ella. Cuando en la Junta Directiva de Europa Laica decidimos la estructura de las jornadas, dijimos que esta mesa, los ponentes de esta mesa, tenían que ser jóvenes. El moderador no lo es, pero los ponentes sí. Miguel Ángel, César y Pablo han sido tres jóvenes que nos han expuesto una visión del laicismo que yo resumo en lo que es la visión del laicismo del siglo XXI. Un laicismo
que aborda una problemática muy amplia, como acaban de ver, y que espero que las preguntas vengan en esa línea. Han expuesto, bueno, habéis expuesto casi un completo programa político. ¿Cómo se justifica todo lo que habéis puesto? ¿Cómo se incardina, cómo se engarza todo lo que habéis expuesto con el laicismo? O cabe también interrogarse, ¿o os habéis ido más allá de los límites del laicismo y el laicismo es razonable que siga limitándose a lo que fue el laicismo del siglo XIX y XX, que era la libertad de conciencia queda reducida a pedir la separación de la Iglesia y el Estado? O más aún todavía, también hay otra opinión, o el laicismo debe de ser en función de acabar con las guerras civiles y de que nos llevemos bien, debe ser un laicismo positivo, debe ser un laicismo integrante, un laicismo tolerante, y no un laicismo radical. Ahí están esas tres cuestiones. Yo doy la palabra al público y después explicaré otra intervención que escuché hace días de otros jóvenes. Bien, vamos a abrir la lista. Gonzalo. José Luis. Allá atrás Miguel Ángel. Fermín. Andrés. ¿Está encendido este? El primero que pidió la palabra es Gonzalo. No, que tú no ves a Gonzalo, pero a Gonzalo sí lo estaba yo viendo desde aquí. Miguel San Miguel. Va, pues empezamos con Gonzalo. Bueno, sería muy largo discutir desde la raíz de los problemas, porque Está encendido. Sí, Arrímate más todo lo posible. Sí. Que se trata de una reflexión sintética y fundándome en los a prioris que yo más o menos en el curso de mi obra escrita he establecido. No voy a hacer una repentización, en definitiva, de lo que es la fundamentación, a mi juicio, de esta cosa que se llama ideario laicista, que no es ni una ética, ni una filosofía, ni una teoría política. Es una teoría de la subjetividad. El laicismo es lo que es, y si le pones adjetivos, te has cargado la esencia del laicismo. Es decir, cuando se habla de laicismo moderno, como Gómez Llorente, o laicismo integrador, laicismo abierto, naturalmente es formas de echarle agua al vino. Y esto realmente es una negación del laicismo. El laicismo es mucho más modesto de lo que han dicho los ponentes, especialmente el señor el señor Pablo y el otro que no sé cómo se llama, César. Pues realmente han diseñado un programa político. Y eso no es laicismo. En un programa laicista que respete el ideario laicista, las cuestiones se limitan de una manera muy precisa y no permiten la extensión de los espacios que corresponden al ideario laicista. Es la libertad para todos, desde el postulado que se debe aceptar como una condición sine qua non, de que cualquier conciencia es capaz de diseñar lo que le interesa. Y, por lo tanto, solamente la conciencia del individuo puede ser el fundamento de un sistema jurídico, porque es el verdadero titular de derechos. Ningún otro ser en el globo tiene la capacidad mental, porque posee una conciencia y un cerebro, para, en definitiva, señalar y formular lo que estima que debe ser la norma jurídica por la que nos regimos todos. Eso es la esencia del laicismo. Una conciencia, una libertad de conciencia. Libertad de conciencia a secas, si no se sigue especificando qué libertad de conciencia, pues es un lugar común que rápidamente acaba desapareciendo en la circulación. Libertad de conciencia debe añadirse libertad de conciencia y de sus contenidos ideológicos, conviccionales, de todo lo que es la creencia, de cualquiera de sus modalidades,
incluso pues también naturalmente contenidos de carácter de una especie, una visión moderna, científica del universo, pero en fin, sin entrar en detalles, ¿no? Es decir, libertad de conciencia sobre la base de que las conciencias tienen todas igual valor, igual dignidad por el hecho de serlos. Cuando se procesan, se supone que esto es una condición interna, naturalmente, cuando se procesan con sinceridad. Es decir, cuando el sujeto de la conciencia no está haciéndose trampa ni a los demás ni a sí mismo. Y dentro del laicismo caben todos los sistemas políticos, siempre que cumplen las normas de la libertad de conciencia y de la igualdad formal de todas las conciencias, cualquiera que sean sus contenidos. Esa es la esencia del laicismo. Y eso garantiza sencillamente lo que es el punto esencial de un sistema de libertades. Todo lo demás es añadido. Hablar de un laicismo del siglo XXI es ya, en cierto modo, situar la cuestión fuera de su propio espacio conceptual. Y sobre todo lo que no se debe confundir es la trayectoria histórica del ser humano, desde el punto de vista de sus institucionalizaciones, etcétera, etcétera, y de sus creencias, con, en definitiva, la teoría del laicismo, que es eminentemente abstracta por definición y que se refiere solo al punto antropológico fundamental de cuál es la constitución del sujeto humano desde el punto de vista de la ciencia. Es decir, un sistema materialista del hombre en que en su proceso de toma de reflexión, de conciencia, etcétera, llega a la formulación de ideas, en fin, por el hecho de que accede realmente a un grado superior de uso de las facultades mentales propias de la especie. Y todo lo que sea definición de contenidos políticos, concretos, es decir, formas de gobierno, problemas de la legislación, qué tipo de problemas hay que formular, conjunto, eso que dices tú, en fin, de una manera pues muy inconcreta, es decir, un sistema del laicismo del siglo XXI que va tocando la serie, el catálogo de que cada uno formule como son los problemas pendientes en términos ya positivos concretos de un régimen político determinado. El republicanismo sí es una condición del horizonte propio del ideario laicista, porque el republicanismo lo que de un solo golpe elimina es que la presidencia de las instituciones puede ser por una persona física y hereditaria. Es decir, la monarquía a priori está fuera de la propia definición mínima y fundamental del laicismo. Y la democracia, naturalmente, asociando lo que es el pueblo y lo que es las instituciones sociales, políticas, etcétera, es decir, el demos y al mismo tiempo el laos es un término que yo no me parece que sea muy conveniente. Laos ya en la antigüedad clásica, sobre todo naturalmente a partir de la influencia del cristianismo en las instituciones, era el pueblo de Dios. No se hablaba de Laos en el sentido clásico del término, originalmente, naturalmente, de la cultura griega, sino se hablaba del pueblo de Dios. Y hoy día, laicidad es un término equívoco y que debemos de eliminar del vocabulario, porque la laicidad es el estado del bautizado que no está ordenado y, por lo tanto, no tiene los carismas sacerdotales. Es decir, todo católico, todo ciudadano que ha sido bautizado en cualquiera de las formas del cristianismo, pero fundamentalmente dentro de la Iglesia Católica, pues pertenece al laos. Y al laos le corresponde la laicidad, que es el Estado laico, pero al Estado laico dentro de la Iglesia, no en sentido seglar. Es decir, la caracterización del laico como miembro del laos, pero su inversión después como algo en sí mismo positivo, es una transformación que tiene lugar no antes del siglo XVII. Por lo tanto, nada de laicidad. Hay que hablar de laicismo, que es la sistematización de toda la teoría previa, desde Condorcet, pasando por Ferrey y finalmente con Combe y todo el grupo propio de la legislación de 1905. Eso es el laicismo. Y nada de laicidad, que es un término que le encanta a los eclesiásticos. Decir que ellos son la laicidad, porque soy, claro, evidentemente el sello de origen, el tampón, lo tienen poniéndole el término laicidad a los, sobre todo, especialmente,
Como están categorizando la sociedad en función de las creencias, naturalmente el laico ideal, el laico propiamente legítimo y originario, es el laico, el que pertenece a la Iglesia, pero que no es un sacerdote. Es decir, el ciudadano escogido, al margen de los demás y por encima de los demás. De manera que ojo con deformar el laicismo. Muchas gracias. Miguel Ángel. Hola. A mi tocayo Miguel Ángel, el tema de quiénes han contribuido, yo quería añadir algún elemento más. Siempre que hablamos de quiénes son los clericales, miramos al negro, a la sotana o al blanco de los alzacuellos. Sin embargo, hacemos muy poco hincapié en los políticos y en los cargos públicos. Yo creo que los clérigos, haciendo clericalismo, hacen lo suyo, buscar para ellos lo mejor y más subvenciones y demás, ya sé que de formas fraudulentas. En cambio, hay los políticos y los cargos públicos que, obligados por la Constitución, creo que siguen el 9.3, que deben desarrollar las libertades y la igualdad. Estos, por ejemplo, se les podría tachar de cohecho o prevaricación cuando, porque si yo cojo para mí bienes públicos o para mis amigos o para mis cuando hacen los acuerdos a escondidas, al rey no se le puede criticar que lo firmó porque es irresponsable, pero Marcelino Oreja y todos los que preparan los acuerdos no están haciendo un cohecho, o sea, para su grupo, para su colonia. Bien, entonces, yo, aparte de los periodistas que tú aludías, yo pienso que tenemos que denunciar mucho más a los políticos y a los cargos públicos. Y vamos a ver, la derecha, pues no es que me digo que haya que excusarla, pero bueno, más o menos está. En cambio, tenemos cristianos en el socialismo, tenemos gente metida en los partidos teóricamente de izquierdas, que aunque dicen que van a reformar los acuerdos y demás, pero luego, pues para comprar votos, pues no hacen ninguna reforma. Después del susto que han hecho con el matrimonio igualitario, pues ya, ¿quién cojones va a meter, quién se va a meter a reformar mucho más de los acuerdos? Bien, esto en cuanto, yo quiero, el resumen de esto es que creo que tenemos que denunciar bastante más a los políticos y a los cargos públicos, más que a los obispos y a los que les encuentro un poco más de justificación. Bien, segundo, en el tema de la libertad, ayer Gonzalo también habló de la libertad y hoy ha hablado César, hablaba también de la autonomía. Estamos un poco en el sentido de no coacción externa y no discriminación. Y en cambio estamos hablando bastante menos de la libertad de elección, la libertad interna. Decimos, bueno, esa la tiene todo el mundo, ¿quién no tiene libertad de elección? Bueno, si todos hemos nacido en un entorno cultural, nuestros padres nos han dado lo mejor que tenían, que a lo mejor era su religión, nos han mandado a alguna escuela y demás, el decir que tenemos autonomía de elección es verdad, pero muy condicionada. Entonces, aunque nos hemos pasado la mañana hablando de la escuela laica, la encuentro como una afirmación voluntarística y para mí la raíz y la necesidad de la escuela laica es la oportunidad que debe dar el Estado a todos los nacidos y educados en una cultura mayoritariamente en este momento religiosa de conocer que existen otras cosas, que hay conocimientos, que hay libertad y que hay libertad de elección. Cada uno elegirá lo que quiera y sea libremente, podrá volver a las cadenas o tomar otras cadenas o dejarlas. Bien. Y ya lo último era con respecto al tema de conciencia, la libertad de conciencia. Encuentro un problema que es en definir no ya lo que es la libertad, sino en este caso qué es la conciencia. Porque yo siempre he hablado un poco de que los enemigos del laicismo son el clericalismo, los sexismos, porque luego cuando nos hablen Teresa y compañía vamos a ver lo importante que es la opresión que han hecho todos los pensamientos sexistas sobre la mayor parte de la población, más del 50%, y ahora veo que tenemos que añadir también el neoliberalismo como uno de los grandes enemigos del laicismo, en el sentido de que al deprimir los servicios públicos están quitando condiciones para que las personas sean más autónomas a la hora de decidir. Gracias. Gracias. Fermín.
Creo sinceramente que reducir la batalla por el laicismo y el laicismo a una pura teoría de la subjetividad o simplemente a libertad de conciencia es demasiado reduccionista. Si decimos que el laicismo es un principio fundamental de la democracia, quiere decir que de inmediato nos situamos en el terreno político. Es una batalla política. Libertad de conciencia, en último término, incluso en las peores condiciones, evidentemente, cada quien tiene su conciencia, y hasta Galileo, bajo la tortura, seguía diciendo para su interior, Epur, se mueve, se sigue moviendo. Es decir, tengo mi conciencia, aunque me obliguen a decir lo contrario. Lo que pasa es que estamos decidiendo que en el terreno nuevo que se crea en las revoluciones liberales es un terreno nuevo que es el terreno común de la ciudadanía. Y entonces el laicismo sí que aporta tremendamente a la democracia, que es la separación, la distinción entre público y privado. La conciencia de cada quien es inviolable, el Estado no entra, pero nadie puede pretender que bajo sus convicciones apropiarse de lo público. Y lo público es aquello que compartimos en esa comunidad de derechos y deberes. El problema, por tanto, no es simplemente, que es muy importante, la separación y distinción entre público y privado, y por eso llevamos esta pelea, para que no se confunda lo religioso y lo político, que un político que representa al conjunto de los ciudadanos no se vaya a una procesión como tal autoridad, etcétera, ¿no? Sino que además no basta con la distinción, es que si desaparece, y está desapareciendo, y ahí el lazo con el tema del neoliberalismo, no solamente de las religiones, si desaparece el espacio público, desaparece evidentemente esa capacidad de libertad con opciones, porque libertad sin opciones no es ningún tipo de libertad. Y de ahí el gran interés que tenemos los laicistas en defender un espacio público. Digo, por ejemplo, como ahora mismo estamos en una situación, cuando estamos hablando de crisis, ¿de qué estamos hablando? Que está desapareciendo derechos y el espacio público. Si hay una sanidad que se parte en privados, ¿quién va a decirle que el que tiene una clínica privada no ponga sus crucifijos o lo que quiera, o su Islam, etcétera? Porque es lo privado. Si desaparece lo público, aquello en lo que decimos que como es el espacio de todos no puede ser apropiado por un particular, evidentemente esa libertad teórica se queda en nada. Entonces yo creo que es muy importante, justo el terreno del laicismo es el de la lucha política, el de la defensa de la democracia. Si no, queda en una cuestión teórica, etcétera, etcétera. Y luego, situándonos en el momento actual, sería muy grave que el movimiento laicista en España se crea que es un astro aparte, separado, al margen de la pelea que aquí se está llevando. Se ha dicho por aquí el tema del proceso constituyente. Todos a estas alturas, por supuesto que quienes estuvieron implicados en lo que nos han mantenido durante 35 años, ellos mismos saben que está en crisis todas las instituciones, no saben qué hacer, hablan de reforma de la reforma, sabiendo, como sabemos muchos, que la continuidad del franquismo es irreformable, porque ellos mismos pusieron sus mecanismos constitucionales y mecanismos de funcionamiento para que eso no se toque, que no se toque el pasado, que no se toque lo amasado, que no se toque la Iglesia, que no se toque la corona, etcétera, etcétera. Pero sería desgraciado que no vayamos avanzando por donde otros queremos. La crisis está, ellos están buscando salidas. ¿Cuál es nuestra propuesta? No estamos solos. Ya lo sé que no toda la gente lo entiende igual. Hay pueblos que el tema de las nacionalidades sigue en este marco constitucional sigue sin resolver. Y ahí está, hay gente que está planteando que no sirve el marco actual para resolver esos problemas. Hoy se ha planteado, por ejemplo, con cada derecho que es atropellado, se está diciendo este marco no lo permite, porque lo ha dicho el propio Constitucional, que lo de la corona y el título primero es tal cual, y hay que observarlo. Pero cuando se habla de los derechos individuales, que esos no solamente tienen un carácter declarativo, que el derecho a la vivienda no quiere decir que tengas derecho a tener una vivienda, que el derecho a trabajo no quiere decir que tengas derecho al trabajo, que el derecho a la sanidad no quiere decir que si no tienes dinero y no te lo puedes pagar, y así vamos crecientemente. Entonces yo creo que es muy importante, y en este sentido hay unos cuantos elementos fundamentales para insertarnos en la necesidad de un proceso constituyente, es decir, de un proceso democrático del derecho a decidir cuál es el marco en el que nos damos, en el que realmente haya una igualdad de ciudadanos. Uno ha sido el de la memoria histórica. Como ha habido un consenso de taparlo por completo y de olvidarlo, pues hoy hemos estado, es decir, eso está claro que no cabía en el consenso ni en el marco actual del consenso político y constitucional. Otro de los elementos fundamentales
es la ligación que hubo entre el antiguo régimen y la Iglesia y que se ha continuado en la transición. Y en ese sentido el laicismo es una de las palancas fundamentales de poner en cuestión el marco actual y la necesidad de, efectivamente, dotarnos de un marco democrático, que no se trata simplemente de redactar una nueva Constitución. Eso sería el fruto de una capacidad de crear un poder realmente contrapuesto al estado de corrupción actual. Y en ese sentido, ojo, porque está muy bien las precisiones y tenemos que seguir discutiendo de precisiones ideológicas, pero no quedarnos al margen del movimiento real, de las movilizaciones reales que hay por cambiar y enfrentarse al estado actual de cosas. Y en ese sentido creo que tenemos un papel muy importante que cumplir. Gracias, Fermín. Andrés. Yo quisiera precisar dos cosas. Una, decir que las élites son las que tienen en sus manos los medios de información, que no de comunicación, de información. Y tienen, por lo tanto, en sus manos el poder de manipular las mentes o lo que nosotros vulgarmente llamamos conciencia. Y otra cuestión, el estado de bienestar no deja de ser un concepto occidental y no deja de basarse en gran parte en la explotación de otros países. Gracias. Miguel, San Miguel. Sí, cuando se habla del laicismo, más o menos se identifica con el tema de libertad de conciencia, algo con lo que estoy totalmente de acuerdo. Y desde luego, para esa libertad de conciencia, para tener verdadera libertad de conciencia, hay un tema fundamental, ¿no?, que es una libertad de pensamiento. Y aquí es donde estamos en uno de los temas claves. Tener una mente lo más libre posible. Y ahí volvería, bueno, algunas, me parece que era Locke quien hablaba de toda una serie de prejuicios, que la mente fuera libre, que la mente buscara la verdad, ¿no? Y pues, accediera al conocimiento y en ese sentido a lograr a adquirir una conciencia, a tener una conciencia. Claro, hasta ahora se ha hablado, y es cierto, que la Iglesia Católica, a través del terror, a través del miedo, ha estado impidiendo la libertad de pensamiento y, por tanto, la libertad de conciencia. A través del adoctrinamiento, y lo hemos visto en el tema de la educación, muy bien expuesto por Aida esta mañana, cómo se plantean, pues eso, que la gente, o sea, adoctrinar y, por tanto, impedir un libre pensamiento y una libertad de conciencia real. Pero hay otros elementos nuevos que más o menos se han tocado hablando del neoliberalismo, ¿no? Evidentemente que es el mercado, la conciencia del nuevo rico, la idea que cada vez más difundida, por lo menos en este país, y que ha hecho que, por supuesto, hasta el pobre Solemnidad se crea capitalista o se identifique con el sistema. En definitiva, son el sistema en cuanto a consumo, en cuanto a propaganda, en cuanto a publicidad. Ya no solamente la Iglesia, que también, por supuesto, forma parte del sistema, pero otros elementos del sistema, como es el consumo, como es toda una serie de cosas, están impidiendo esa libertad de pensamiento y ese hecho de crear ciudadanos libres que poseen una auténtica libertad de conciencia, y ese sería, por supuesto, el camino para crear una verdadera sociedad democrática y una república verdaderamente democrática, ¿no? A mí, hasta ahora, pues eso, se identificaba demasiado, hablabas de laicismo y decían, este se está metiendo con los curas,
¿no? Evidentemente que lo que han hecho los curas, lo que ha hecho la Iglesia ha sido tremendo, no la Iglesia, sino prácticamente todas las religiones, al menos las institucionalizadas, ¿no? Pero el mercado, el consumo, todo este engranaje que embrutece la mente y le impide caminar de una manera libre, es algo que impide, que es un obstáculo para la libertad de conciencia. Y desde luego hay que luchar contra, evidentemente, con el tema de la enseñanza religiosa en lo que tiene de adoctrinamiento y de muchas cosas más. Desde luego hay que luchar también contra el mercado y contra todo aquello que impide esa libertad de pensamiento que conduzca precisamente a una libertad de conciencia. Porque si no, o sea, lo que decía Locke va a impedir que se creen ciudadanos libres. Quizá estoy hablando en términos un tanto utópicos, pero hay que caminar hacia la utopía. Pedro, gracias, Miguel. Bueno, yo seré breve porque se han dicho cosas muy razonables, pero querría nada más recordar algunas cosas. La primera es que la religión, la partidocracia, el consumismo, todo eso son formas ideológicas que sirven para preservar un determinado sistema de producción. En España, ese sistema de producción está en crisis profunda, 20 y tantos % de parados, desahuciados, etcétera, etcétera. Tenemos esa suerte porque en Dinamarca, donde no hay crisis, el rey sigue siendo el jefe de la Iglesia luterana y eso no le preocupa a nadie, a pesar de que es una cosa perfectamente irracional. De modo que yo pienso que tenemos la oportunidad en España de llevar la crítica hasta la raíz misma de las cosas. Y que si llevamos esa crítica de manera radical, podremos ir, por lo menos, hasta ese sistema republicano democrático de manera radical. Esto es, digamos, la primera etapa y será ya muchísimo el que lleguemos hasta ahí. No podemos olvidar el otro aspecto, la vieja aspiración humana, de que sean los productores los que organizan la producción y que no se encarguen de organizar la producción una casta burocrática o los poseedores de los medios de producción. Eso es todo lo que quería decir. Muchas gracias, Pedro. La última palabra del turno. Sí, Pablo ha terminado hablando esencialmente de la instauración de la Tercera República. En el conjunto de las intervenciones, yo creo que incluso estas jornadas han tenido una visión demasiado endogámica, o sea, mirando exclusivamente la realidad de España. Y al fin y al cabo se nos olvida de que España es una potencia media pequeña, que estamos insertos en una realidad dinámica que avanza a paso agigantado. Yo creo que el neoliberalismo, aunque lo ha citado César en último lugar, es una amenaza gravísima. Creo que de alguna manera el mundo va caminando por donde mandan los grandes poderes de la capital de la metrópolis, del imperio. Y están las cuestiones un poco de la función que se le asigna a cada parte del mundo. Se llamaba al principio la Comisión Trilateral. En ese momento incluso el destino de España con Eisenhower estaba ya fraguado casi en determinadas circunstancias, y todos los debates que están ocurriendo en España, que para nosotros vistos muy de cerca parecen ser entrañables, pero mirados con una perspectiva más histórica y desde la realidad de 7.000 millones de habitantes que tiene la Tierra,
con el desplazamiento que tiene ahora mismo la lucha hacia Hispanoamérica, en que está la nacionalización, la privatización en ese eje y otros mundos emergentes, creo que efectivamente tendríamos que plantear la lucha que tenemos, incluso la situación constituyente que se dice, también en una perspectiva histórica, en la perspectiva histórica que le ha ocurrido a España, que siendo un país pequeño, en las dos ocasiones que fue revolucionario en el mundo, tuvo enfrente a Europa. Recordemos, tanto la Primera como la Segunda República, hubo frente a ese conato de libertad auténtica, hubo graves problemas. Entonces, yo creo que efectivamente tendríamos que ver el laicismo como un aporte importante desde el campo político, y ya no solamente para España, sino en la situación dinámica en que nos está tocando vivir. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a pasar a conceder un turno de palabras para respuestas más o menos desde la mesa a las intervenciones, pero desde aquí yo también, como asistente a este coloquio, voy a formular también una cuestión. Desde el laicismo yo me confirmo en un radical defensor de la libertad de conciencia. Y yo lucho contra todos aquellos, y considero que son mis enemigos, todos aquellos que se oponen a la libertad de conciencia. Yo ayer formulé una pregunta que dije, ¿es posible la libertad de conciencia en una sociedad dividida en clases sociales? Yo tengo la respuesta negativa. Creo que no. Porque la clase dominante impide la libertad de conciencia. Y por lo tanto, yo, desde el laicismo, desde la más radical oposición a esa clase dominante que son mis enemigos, porque impiden la libertad de conciencia a mí y a todos mis congéneres, me declaro que estoy en la misma lucha con los enseñantes de las mareas, de la enseñanza, de la sanidad, de los trabajadores de la minería, con todos aquellos que defienden la Carta de la Tierra, con el movimiento feminista que en este país va a tener que volver a levantarse porque se nos va a tratar de imponer una ley. Y más me voy a negar, no a la ley en sí misma, porque tienen una mayoría legítima que yo no comparto, pero que conquistaron en las elecciones y, por lo tanto, tienen derecho a aprobar esa ley, pero yo me voy a oponer a los razonamientos que ellos van a utilizar, razonamientos torticeros, para que vulnerando la libertad de conciencia, yo no pueda explicar a los demás ciudadanos mis razonamientos. Y van a utilizar y van a imponerse de una forma prepotente con los medios de comunicación para convencer a los demás ciudadanos de que tienen razón, y yo no voy a poder utilizar esos medios de comunicación al mismo nivel para exponer mi libertad de conciencia. Y, por lo tanto, me considero radical enemigo de esta clase dominante y me uno a todos aquellos que luchan contra esta clase dominante. Miguel Ángel. Bueno, pues voy a intentar seguir el orden de las exposiciones, deteniéndome sobre todo en alguna mención explícita respecto a la primera intervención, la del señor Puente Ojea, señalar mi coincidencia en la eliminación de cualquier tipo de adjetivo que se le pueda unir al laicismo, olvidándonos de esa disputa heredada e introducida intencionadamente en España acerca del laicismo abierto y cerrado. Tampoco es admisible cualquier adjetivo de laicismo radical, laicismo tolerante, etcétera. Respecto a otra disputa acerca de la distinción entre laicismo y laicidad, creo que laicidad no fue aceptado todavía por la Real Academia de la Lengua, es un término igualmente heredado.
probablemente tenga cierto uso legítimo a la hora de diseñar la situación jurídica de un Estado, la laicidad del Estado, aunque el único camino posible es el laicismo. Y, por tanto, el único referente teórico de esa teoría de la subjetividad que mencionaba es el laicismo. Respecto a la intervención de mi tocayo Miguel, de Bilbao, no de Madrid y no de Córdoba como yo, probablemente no he entendido bien los términos a los que se han referido, pero sin duda alguna los políticos son los protagonistas principales de la responsabilidad. No cabe duda alguna. La partitocracia del consenso española es la principal responsable, pero no es la única. El sindicalismo, progresivamente convertido en vertical, es heredero de esa partitocracia del consenso. Un sindicalismo que ha pactado, según la conveniencia y la oportunidad y el oportunismo electoral, principios básicos contra el laicismo. Por ejemplo, ha permitido que las personas que imparten religión en los colegios y en los centros educativos pueden impartir otras materias, por ejemplo, en la propia comunidad autónoma del País Vasco. Pero igualmente la judicatura, responsable en muchos casos de interpretaciones jurídicas que en nada existe ni en la Constitución ni en reales decretos posteriores. E igualmente el periodismo. Una enorme responsabilidad, lo que de forma clásica se llama el cuarto poder, pues no sigue siéndolo en absoluto menos. Por supuesto, toda esa reclamación perniciosa, aunque posiblemente legítima, del clero, pues no forma parte de nuestra búsqueda de responsables. Bueno, hay otras intervenciones, sí que me gustaría destacar la de Andrés cuando ha hablado del estado de bienestar, ¿verdad? Se ha referido al welfare state como un ámbito etnocéntrico, sin duda alguna. Es un ámbito etnocéntrico. Tenemos una tradición determinada, una tradición resultado, en este caso del estado de bienestar, del estado liberal, del estado de derecho de la tradición inglesa por un lado y por otro lado de los movimientos obreros, que forman parte de nuestra tradición, lo cual no quiere decir que no aporte elementos que contribuyan a una liberación universal, como da buena prueba de ello los movimientos de liberación, por ejemplo, de América Latina o de África. Bueno, por mi parte nada más. Bueno, me gustaría destacar ya por último la intervención de Pedro. Ha señalado que efectivamente ese vínculo entre la religión y la partitocracia supone una preservación del sistema de producción determinado, un sistema de producción a través del cual, en una situación de falta de crisis como la de Dinamarca citaba, ¿verdad? No hay modo alguno de cuestionar ese vínculo entre la religión y la partitocracia y, por tanto, es cierto, abre una posibilidad en España para llegar al fondo de la cuestión de un Estado laico y un Estado donde la libertad de conciencia sea un principio básico de la igualdad jurídica y de la defensa de los derechos humanos. Totalmente de acuerdo, efectivamente. Pues, por mi parte... Muchas gracias, Miguel Ángel. César. Bueno, yo no me voy a extender porque prácticamente estoy casi de acuerdo con todo lo que han dicho ustedes, pero sí quería puntualizar una cosita con respecto a la intervención de Gonzalo Puente Ojea. Estoy perfectamente de acuerdo con la idea de que el laicismo implica una teoría de la subjetividad. Claro que sí. La subjetividad es un valor intrínseco que viene dado en la propia dignidad de la conciencia. Pero el laicismo implica un compromiso político. ¿Cómo no va a implicar un compromiso político? Si el laicismo no implica un compromiso político, estamos perdiendo el tiempo aquí. Tampoco, en este sentido, Fermín, tú lo has explicado mucho mejor de lo que lo puedo explicar yo. No todo sistema político es compatible con el laicismo. Y mientras el laicismo suponga un compromiso
con la defensa de los derechos y libertades individuales, entre ellos la libertad de conciencia, los movimientos laicistas tienen que permanecer vigilantes ante cualquier tipo de constitución de un sistema político determinado. El laicismo implica no diseñar un programa político, esto lo hacen los partidos políticos, pero implica establecer cuáles son las condiciones de posibilidad que tiene que cumplir todo programa político para hacer posibles los derechos individuales. Y ahí está el compromiso político del laicismo. Por lo demás, estoy perfectamente de acuerdo con todo y, sobre todo, con lo que ha explicado el profesor Puente Ojea, que es de la fuente de donde yo he aprendido todas estas cosas. Muchas gracias. Pablo. Gracias, César. Sí, bueno, dentro, con el tema de las intervenciones sobre si el laicismo entra en todos los sistemas políticos o no, creo que ya queda suficientemente explicado. También comparto la posición de Fermín al respecto. Pues, si no, tendría que pedir una explicación de qué es sistema político, qué entenderíamos por eso, porque si no, no me queda claro que en todos los sistemas políticos, sí, ahora, sí, dependiendo de lo que entendamos por sistema político, podemos decir si entra o no, porque me parece que un sistema político implica una serie de valores, y si esta serie de valores, si hay sistemas políticos que entran en contradicción con los valores del laicismo, pues no es posible esto, ¿no? Bueno, con respecto a la definición que se ha dado del laicismo, como yo me he limitado a asumir las anteriores, no intervendré. Sí. Bueno, Andrés planteaba el tema de que son medios de información y no de comunicación. Continúo con la línea de lo anterior y es la definición. Me parece que definir algunas de las, voy a poner entre comillas, informaciones que dan los medios de información sería como información, bueno, vamos a ver. No sé si te refieres a todos los medios o es que hay algunos medios que sí son de información, pero esto me parece ya que entra dentro de una subjetividad. Sí. Bueno, en el caso de la prensa no solo se transmite información. Si le asimilamos a eso o lo asociamos a una concepción de neutralidad o de esto, es imposible. Lo sabemos que unos medios pertenecen a uno, otros a otro, unos van en una línea, otros van en otra. Y aquí además sabemos concretamente que los medios, lo que entendemos por los medios, los más media, ¿no? Esto está en manos de unas personas concretas. Informan de las cosas que le interesan y de la forma que le interesa. Por tanto, eso es información. Bueno, mejor dejarlo en el aire. Y sí quería tratar una cosa, que sería lo último, porque de lo demás lo comparto todo, es el tema de si nos centramos en España, que planteaba Antonio. Con respecto a centrarse en España, bueno, la exposición que he hecho al principio, sobre todo de contextualización, creo que se entendía que estaba refiriéndome a un contexto global, es decir, estaba refiriendo a la sociedad actual, no solo a la española. Es decir, creo que corresponde, todo lo que he dicho era bastante genérico y corresponde prácticamente a todo el mundo. Estaba esto implícito. Ahora sí, cuando he concretado el tema en España, a la hora de hacer una propuesta concreta de respuesta, eso sí lo sigo manteniendo y me parece que no es me parece que es apropiado centrarse en una propuesta concreta para lo local. Y podemos ver los ejemplos, claro, bueno, para empezar en la propia historia. Tú mismo decías que las repúblicas que ha habido en España han estado en unos contextos globales y han tenido una oposición y tal, y sin embargo se han dado. Y yo creo que se pueden volver a dar contextos particulares, como siempre son contextos particulares, que aunque tengan características globales siempre hay particularidades. Aquí podemos ver en España casos muy concretos que aún en el sistema actual podemos ver el caso, por ejemplo, de Marinaleda, cómo han modificado estructuras fundamentales del capitalismo, es decir, el trabajo, la vivienda. Todo eso está modificado en este contexto, en esta sociedad actual en España. Y me parece que eso se puede extrapolar y hacer modificaciones en todo a un nivel superior, no solo el que en España llamamos municipal, ¿no? Entonces, pues en ese sentido mantener mi posición.
Muy bien, muchas gracias. Vamos a cerrar esta mesa. Me gustaría hacer una precisión para terminar. Cuando dos personas hablan de lo mismo, utilizando el mismo término, y discrepan, tienen que seguir discutiendo hasta que se ponen de acuerdo, porque están hablando de lo mismo. Pero cuando dos personas o más hablan de lo mismo, hablan con el mismo término, pero hablan de cosas distintas, entonces no tienen por qué discutir, lo que tienen es que cambiar los términos. Y es que aquí, creo, me da la impresión, recapacitemos todos, que se ha estado hablando, por una parte, del laicismo como una concepción antropológica y, por otra parte, del laicismo como movimiento social. No se ha estado hablando de lo mismo. Entonces, quizá las posiciones no son tan divergentes. Muchas gracias y vamos a descansar un cuarto de hora, a tomar un café y exactamente en un cuarto de hora comienza la segunda mesa.